mano de Dios nuestras vidas y su palabra esta noche, esperando que su palabra siempre sea una bendición para cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos una vez más en tu casa, Padre. Sabemos que cuando 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás en medio, Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos una vez más, porque somos conscientes que necesitamos de tu palabra. Necesitamos recibir de tu Espíritu, de tu vida, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Mi vida la pongo en tus manos una vez más esta noche, para que me ayudes a compartir tu palabra. Que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, para todos los que a través del Facebook Live van a escuchar tu palabra, Señor. El propósito es que seamos bendecidos. Tenemos hambre y sed de tu palabra esta noche una vez más. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a ponerla por obra todos los días. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que con humildad podamos recibir esta noche una vez más tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Esta noche voy a compartirles el tema que se llama pensando. Pensando. Gloria a Dios, amén. Viene de pensar, pensar. Y la palabra pensar en el diccionario, lo voy a leer, dice: considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Pensar tiene que ver con la mente. Y voy a darles una definición de la mente. La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. La mente es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, pensamiento, propósito o voluntad. Sigo, hermanos. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. La palabra mente en hebreo es lev, L-E-V grande, lev, que es sinónimo también del corazón. La mente, hermanos y hermanas, es responsable de la creación de pensamientos, el raciocinio, el entendimiento, la memoria, la emoción y la imaginación. Todo eso es la mente. Gloria a Dios. Está larguito lo que significa y comprende la mente, ¿no? Haga conmigo así, mire. De eso vamos a hablar esta noche. Pensando. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que la mente está ligada o tiene que ver o está relacionada con el corazón, con el alma, con el espíritu. Y la primera escritura que quiero que me acompañen a mirar es en Mateo capítulo 15, versículo 19.
para ir sustentando con la palabra de Dios este primer punto que dice que la mente está relacionada o ligada con el corazón. En Mateo 15, 19 dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces ahí vemos que los pensamientos están ligados ¿a dónde? Al corazón, al alma. En este caso el corazón, cuando habla aquí del corazón, no se refiere al órgano, sino al alma, al interior de nosotros. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo ello? Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Entonces, los pensamientos, la mente está ligada al corazón. Entonces, antes de hacer todas estas cosas, ¿dónde es que nace eso? En el corazón, en el interior, que va pegado a la mente y entonces da a luz todos estos pecados que acabamos de mencionar. En el capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? O sea, todo se cocina, todo se prepara ¿dónde? En la mente, en el pensamiento. Todas estas cosas, todas estas maldades. Gloria a Dios, hermanos. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, Proverbios 4, 23. ¿Lo tienen? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión de la Biblia, en la Biblia Dios habla hoy en esa versión, este mismo versículo 23 del capítulo 4 de Proverbios dice así: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Entonces la mente hay que cuidarla más que nada en el mundo. ¿Cuidar qué? El corazón. ¿Por qué? Porque de ahí salen todas las maldades. Entonces mírale a tu compañero y dile pensando. Pensando. Estamos hablando del tema que piensa, hay que pensar bien. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo cuando yo digo que muchas veces hemos cometido cosas malas por no pensar antes? ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos actuado sin pensar y luego que hemos hecho algo sin pensar nos hemos lamentado. Capítulo 4 del libro de Efesios. Y aquí vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios también concerniente a la mente. Capítulo 4, versículo 17, por favor. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Entonces la palabra nos enseña que ya nosotros no debemos andar como andábamos antes, es decir, como los gentiles. ¿En la vanidad de qué? De nuestra mente. O sea, ahora debemos de cuidar nuestra mente, como nos enseña Proverbios 4:23. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez, con ansia, con codicia, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Qué nos enseña la palabra? Que nuestra mente tiene que ser renovada, que ya no debemos pensar como pensábamos antes cuando estábamos en el mundo. La mente necesita ser ¿qué? Constantemente renovada. Y vestidos del nuevo hombre, dice el verso 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aquí en este punto estamos viendo la importancia de trabajar en la renovación de nuestra mente. Capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Están ahí? Amén. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Están aquí esta noche? Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué enseña la palabra en este punto? Que no debemos de conformarnos con los pensamientos antiguos, con los pensamientos del mundo, con los malos pensamientos, sino hay que renovar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente, hermano. Dile al que está al costado, renueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén? La Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, y es la mente de Cristo la que tiene que desarrollarse en nosotros. Pero hay algo importante aquí que también habla de pensar. Dice aquí en el verso 3, en la última parte, sino que piense, bueno, leamos todo, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dile al que está al costado, no te alucines, hermano. Tienes que pensar ¿con qué? Con cordura. ¿Qué es alucinar? ¿Qué es envanecerse? Tener un alto concepto de ti sin que tú lo tengas en realidad. O sea, te alucinas ¿qué? La última papaya del cajón. ¿Cómo está la última papaya del cajón? La chancada. O la última Coca-Cola del desierto. Entonces la Biblia dice, piensa de ti ¿con qué? Con cordura. O sea, que no te gane la altivez y te creas superior a los demás. Dile al que está al costado, todos somos iguales, papi, para Dios. A su nombre. El amor de Dios es igualito para todos. Las responsabilidades pueden variar, pero delante de Dios todos somos amados con igual medida de amor. ¿Sigo o no sigo, hermano? Debemos luchar, hermanos, y trabajar diariamente para dejar de pensar solo en lo terrenal. Es importante, aquí vamos a ver la escritura, cuando dice que no hay que pensar solo en lo terrenal,
está diciendo que pensar en lo terrenal en sí no es malo, sino que no hay que pensar solo en lo terrenal, porque las cosas terrenales no sirven para la subsistencia. ¿Cuánto dicen amén? El vestido, la comida, el reloj para que vea la hora, pero la Biblia dice que no hay que pensar solo en lo terrenal. Veamos entonces Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17, por favor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Están ahí? Filipenses 3, 17. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Y es importante que dice ahí, cuyo Dios que es el vientre, o sea, piensan solo en ¿qué? En comer. ¿Tiene algo malo comer? No, hay que comer, pero no pienses todo el día solo en comer. ¿Sigo o no sigo, hermano? Comer es parte de lo terrenal. No tiene nada malo comer y beber. Lo malo es pensar todo el día solo en eso. Cuyo Dios es el vientre, espíritu de gula. Bueno, dile a tu compañero, para la mano, papi. Gloria a Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renovar el espíritu de nuestra mente, hermano. Pensar de uno mismo con cordura y trabajar diariamente para dejar de pensar solo en ¿qué? En lo terrenal. Dice la Biblia, poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gloria al Señor. Otro punto. Nuestros pensamientos determinan o determinarán nuestras acciones y nuestras reacciones. En el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios capítulo 23, por favor. Amén. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones y reacciones. Porque finalmente lo que tú estás pensando, eso así lo vas a hacer. De esa manera vas a actuar. Por eso la importancia de, como decíamos, de no estar pensando solo en lo terrenal, sino en las cosas de Dios. Por eso es importante en este punto escudriñar las Escrituras y permitir que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, que dijo, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que toda acción y toda reacción, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, sean hechos a la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Otro punto. Jehová aborrece los pensamientos inicuos. Inicuo significa injusto, malvado. Proverbios capítulo 6. Esta noche estamos hablando del tema pensando. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 18.
el corazón que maquina ¿qué? Pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Gloria a Dios. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, dentro de las cosas que aborrece Jehová está aquel que piensa en su corazón, maquina pensamientos que inicuos, malvados. Eso no le agrada al Señor. De ahí volvemos a decir la importancia de ¿qué? De renovar nuestra mente. Porque la mente conectada a la vieja naturaleza, al mundo y al sistema donde hemos vivido nosotros, donde vive el pecador, siempre el pensamiento está inclinado a esos pensamientos de maldad, inicuos. Y eso el Señor lo aborrece. Capítulo 12, versículo 2. Sigamos en el mismo punto. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos ¿qué? Pensamientos. O sea, tenemos que acostumbrarnos a desarrollar buenos ¿qué? Pensamientos. Gloria a Dios. Capítulo 15, verso 26. Proverbios. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Qué es abominación a Jehová? Los pensamientos de ¿quién? Del mal. 21:4, Proverbio 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son ¿qué? Pecado. Entonces, cada vez que tú y yo tenemos malos pensamientos de alguna cosa, de algún hermano, tienes que saber que Dios aborrece los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú estás maquinando maldad contra alguien, contra un compañero, contra cualquier cosa, Dios aborrece ese mal pensamiento. Los malos pensamientos son pecado delante de Dios. Por eso yo creo que también debemos de pedir a Dios perdón por nuestros malos pensamientos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Sigo o no sigo, hermano? Sí. Bueno, dile a tu compañero, perdóname porque a veces he pensado mal. Gloria al Señor, hermano. Yo tengo miedo en este momento de preguntar quién ha pensado mal de mí, porque todos están en falta. Pero perdonémonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que el pensamiento es así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Engañoso es el corazón, dice la palabra. El pensamiento siempre traiciona. Entonces, con los pensamientos vamos a luchar hasta que venga Cristo. Todos los días hay que pelear esa batalla. Amén, hermanos. Fíjense, se dice, creo que en la psicología, que cuando tú piensas mal de un hermano es porque tú traes también el mismo problema que él tiene. ¿Sigo o no sigo, hermano? Eso es. Ya aquí tenemos que arrepentirnos ya. Vamos a otro punto, hermano. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Estamos hablando de qué? Pensando. Dentro de los pensamientos y de la mente, consideremos siempre el consejo de la palabra de Dios para nuestros pensamientos. Y vamos a ver en Proverbios 14:12, para ir desarrollando este punto, la importancia de considerar frente a un pensamiento que te venga, una idea, algo que tú quieras hacer que se está desarrollando en tu mente, debes considerar el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque fíjese el 14:12, están ahí. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin que es camino de muerte. Entonces, si tú y yo no estamos seguros del camino que vamos a tomar, de ese camino que se ha desarrollado en tu mente,
¿Qué tienes que hacer? Considera el consejo de la palabra de Dios. Ahora sí, mire, Proverbios 15:22. Mire lo que dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo. Mas en la multitud de consejeros ¿qué? Se afirma. Entonces, frente a un pensamiento, a una idea, antes de ejecutarlo, considera el consejo de la palabra. Considera un consejo, porque con ese consejo, esos pensamientos que de repente son frustrados, ¡pum!, se ordenan. ¿Sí o no sigo, hermano? Sí. Capítulo 16, verso 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos ¿qué? Serán afirmados. Entonces, si tú y yo somos conscientes esta noche, como dije antes, tú y yo hemos cometido cantidades de errores. ¿Por qué? Porque no hemos pensado antes de actuar. Porque no hemos considerado los consejos de la palabra. Más aún, sabíamos ya, según el consejo de la palabra, qué es y qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y aún así, lo hemos hecho. ¿Sí o no sigo, hermano? Sí. Entonces, cuando hay pensamientos, hay que considerar el consejo y la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por eso los proverbios dicen: oye, hijo mío. Qué difícil es cuando tú le estás hablando a tu hijo o a tu discípulo y tú le dices, tratando de darle un consejo, le dices 2 palabras y él te responde 20. A ver, hermano. Entonces tú estás empezando a darle un consejo: mira, hermano, y no dijiste la segunda palabra y él te sale aconsejando a ti. Por eso dice que escucha el consejo. Entonces, cuando no lo escuchas completo, pones la barrera y el consejo no te entra. Eso se llama orgullo. Dile a tu compañero: aprende a escuchar, hermano. No seas sabio en tu propia opinión. A su nombre. Gloria a Dios. La palabra trae el consejo preciso para nuestra vida. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová ¿qué? Permanecerá. ¿Cuántos quieren ser sabios hasta su vejez? Escucha el consejo de la palabra. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren que el consejo de Jehová permanezca? Obedece el consejo. Y obedecer el consejo de Jehová y de su palabra no es fácil. Precisamente no es fácil para aquellos de nosotros que ya traemos nuestra propia opinión, donde ya el consejo de alguien más no te entra, no lo consideras, porque tú crees que ya lo sabes todo. Por eso la escritura anterior decía de que tú y yo debemos de tener un pensamiento de nosotros mismos. ¿Con qué? Con cordura. Dile a tu compañero: no creas que ya lo sabes todo. A su nombre. Gloria a Dios, hermano. 20:18, ¿ya lo leímos o no? No. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace ¿qué? La guerra. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra, hermano? Necesitas dirección sabia. Necesitas la dirección que te ordenen los pensamientos, y con los pensamientos ordenados haces la guerra y vas a tener victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? ¿Por qué no tenemos victoria? Porque nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a hacer cosas en desorden, porque no hemos considerado el consejo. Gloria a Dios, hermano. Ok. ¿A dónde debemos acudir?
al consejo, acudir a la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos, otro punto, se alinean, cuando nuestros pensamientos se alinean a la palabra de Dios, encontraremos paz en nuestra alma. Gloria a Dios, hermanos. Cuando tus pensamientos los llevas a la palabra, te da paz. Porque hay pensamientos que nos roban la paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque siempre estamos pensando. Y hay pensamientos que te roban la paz. Te provocan angustia, ansiedad. Y estás pensando y quieres esto. Y te acuerdas de muchas cosas. Gloria a Dios. Vea, hermano. Yo tuve 3 días en clamor en el barrio. Yo llegué recién a clamor en el barrio. Tenía 3 días de haber estado ahí. ¡Pum! Mis pensamientos comenzaron a trabajar. Y me acordé que tenía un hijo. Entonces mi pensamiento estaba bien, pensar en mi hijo y todo. Gloria a Dios, hermano. Entonces yo me quise ir de clamor en el barrio. Porque tienes que considerar una cosa. Cuando Dios empieza a hacer algo nuevo en tu vida, hay alguien que se va a oponer. Se llama el diablo. Y se dice que la oficina del diablo, ¿dónde es? Aquí te pone, ¡pum!, para sacarte de la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento yo pedí un consejo. Y ese consejo me alineó a la palabra. Un líder me aconsejó y me dijo, no tomes todavía esa decisión. Considera, y me habló la palabra y yo obedecí el consejo. Porque el gran reto también es que obedecer el consejo, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. ¿Dónde estamos, hermanos? 20:18. Ok. Isaías capítulo 26. Estamos hablando esta noche, en este punto, cuando nuestros pensamientos se alinean a la palabra de Dios, encontraremos paz en nuestra alma. Gloria a Dios. Isaías capítulo 26. Es muy importante encontrar paz para nuestros pensamientos. 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que nos va a dar paz frente a esos pensamientos que nos angustian? La palabra de Dios. Pensar en la palabra. Haz así conmigo. Pensando, papi. Piensa en la palabra. A su nombre. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es en su palabra. Porque frente a cualquier pensamiento nosotros tenemos que decir, acudamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque es cierto que, como digo, hay pensamientos que aturden, que confunden, y que si no se ordenan y se alinean a la palabra, nos pueden llevar a caminos que conducen a la muerte. Confiad en Jehová, verso 4, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 4, queridos hermanos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, porque los pensamientos también traen afanes. ¿Cuántos dicen amén? Vienen con afanes, con ansiedad. Y la palabra aconseja hoy que no debemos estar afanados por nada, sino debemos llevar nuestras peticiones y ponérselas delante de Dios. Al hacer eso,
tú comienzas a encontrar paz en tu alma. Al hacer eso, la palabra va a dirigir tu vida. Gloria a Dios, hermano. 8. Por lo demás, esto es lo que sigue luego. Cuando tú encuentras paz, cuando tú le das tus peticiones al Señor, ¿qué es lo que sucede? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice en esto? Pensar. ¿En qué debemos pensar? En la palabra, porque en la palabra está todo lo bueno. Pero para ello necesitamos encontrar paz frente a pensamientos que nos abordan. Isaías capítulo 59. Busquemos Isaías 59, versículo 1. ¿Alguien alguna vez te dijo a ti, hermano, en qué estás pensando? ¿Te hicieron esa pregunta? ¿Ah? ¿En qué estás pensando tu hermano? O es como una llamada de atención también que muchas veces nos hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, ¿en qué tú estás pensando? Oye, hermano, ¿tú no piensas antes de actuar? ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? 59 de Isaías. ¿Están ahí? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz ¿qué? Iniquidad. ¿Dónde se conciben las maldades? En la mente. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Verso 8, fíjese el verso 8, porque ahí está. No conocieron ¿qué? Camino de paz. ¿Por qué los pensamientos son pensamientos de iniquidad, de destrucción? ¿Por qué se apresuran para el mal? Porque esos pensamientos no han sido dirigidos a la palabra. Porque esos pensamientos no se han alineado a la palabra. Porque dicen, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá ¿qué? No conocerá paz. Eso es lo contrario cuando no hay paz de pensamiento. Esto es lo que sucede. Otro punto, mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Escuche bien, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Busquemos Isaías capítulo 55, hermano. ¿Están ahí? 55, vamos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué la gente gasta dinero en lo que no es pan? En vanidades y les entra un espíritu de comprar cosas que ni necesitan. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen paz. ¿Cuánto dicen amén? Están como locos.
Ya han comido bien, quieren más. Gloria a Dios, hermano. ¿Sigo o no sigo? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Verso 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Deja esos malos pensamientos y vuélvete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y Dios te va a perdonar. Ya desecha los malos pensamientos. Eso no sirve. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collares levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será ¿qué? Gloria a Dios. Vamos concluyendo. Jeremías capítulo 29. Capítulo 29, versículo 10. Aquí vamos a hablar ahora de los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que. ¿Qué cosa es lo que piensa el Señor acerca de nosotros? Siempre Él está pensando de qué manera ayudarnos. Él nos va a dar el fin que estamos esperando. Todos nosotros tenemos anhelos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esos anhelos buenos deberíamos de considerar a la luz de la palabra lo que Dios quiere para nosotros. Y entender que Dios lo que quiere es darnos el bien, hacernos el bien, que se cumplan nuestros sueños y nuestros anhelos. Dice Salmo, Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no pienses mal de Dios, porque Él siempre anda pensando bien de ti. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 5. Estamos en la conclusión. La primera conclusión es que Dios siempre está pensando hacernos el bien. Aquí, 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Ese ya es un trabajo tuyo y mío.
cada uno de nosotros debemos que diariamente derribar. ¿Qué es derribar? Echar fuera de nuestra mente todo pensamiento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, contra la palabra de Dios, y llevar todos esos pensamientos a Cristo Jesús, cautivos a la palabra. Pero ya ese es un trabajo de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes con ese mal pensamiento, derríbalo en el nombre de Jesús, échalo fuera de tu mente y activa la palabra en tu mente. Gloria a Dios, hermano. Dice, derribando argumentos. Hay argumentos que el diablo nos va a poner para rebelarnos contra la palabra, para rebelarnos contra las autoridades. Son argumentos. Esos argumentos alíñalos a la palabra y derríbalos. Y esos pensamientos llévalos a los pies de Cristo. ¿Están aquí esta noche, hermano? Otra conclusión en Juan capítulo 13. ¿De qué se trata esta conclusión, hermano? ¿Sabes de qué se trata? De que hay cosas en la vida cristiana que no las vas a entender. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le ha pasado que hay cosas que no entiendes, que no comprendes, aún más que no te parecen justas? Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto han pasado por eso? ¿Cuánto muchas veces has dicho en el discipulado, no, así no es? ¿Sigo o no sigo, hermano? Ya esto es demasiado, es exagerado, no es así. Mi abuelita me dijo que no es así. Tu abuelita, pues, pero ahora tienes que alinearte a la palabra. Dile al que está al costado, no estás con tu abuelita, Señor. Y es la palabra. ¿Sigo o no sigo, hermano? ¿Estoy bien o estoy bien o no, hermano? En el discipulado te va a pasar eso. ¿Cuántos están pasando por eso? Que no es así. Que Dios es amor. Pero Dios es amor. ¿Quién dice lo contrario? Dios al hijo que ama. Esa parte no te gusta leer. Fíjate lo que le dijo Cristo a los discípulos. Verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, le dijo a Pedro, tú no lo comprendes ahora. ¿Mas qué le dijo? Lo entenderás después. ¿Cuántos quieren tener el entendimiento después? ¿Cuántos? Para que tú entiendas después, hay una cosa que tienes que hacer: perseverar. A su nombre. Porque después vas a comenzar a entender todo lo que la palabra te enseñó. Por eso los discípulos alguna vez le dijeron a Cristo: dura es esta palabra, dura es, ¿quién la va a poder obedecer? Y el Señor te dice esta noche: ahorita no entiendes, después lo vas a entender. Lo que tú tienes que hacer ahorita es perseverar, y después vas a entender que todo el proceso por el cual tú has pasado ha servido para que Dios forme tu carácter a la imagen de Cristo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué dijo en su palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Sí. Es que lo que estamos acostumbrados es a un evangelio psicodélico. Estamos acostumbrados a un evangelio barato, de chocolate sublime. No quieres pasar pruebas. ¿Cómo se llama el chocolate acá, el mejor chocolate de Costa Rica? ¿Qué marca es? Carbonés. Carbon. ¿Cuántos quieren ser grandes hombres y mujeres de Dios? Hay que pagar un precio. Y dentro de ese precio va a haber cosas que no vas a entender, porque los discípulos no entendían. Pero Jesús le dijo: tranquilo. Dile a tu compañero: tranquilo, tranquilo, ya lo vas a ir comprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Tú perseveras y después le vas a dar la gloria a Dios. Y le vas a decir:
decir, Señor, valió la pena esperar. A su nombre. Gloria a Dios, hermano. ¿Sigo o no sigo? Tengo algunos versiculitos más. ¿Les doy o no les doy? Vamos a darle. Rapidito. Esto vamos a tomarlo como el cierre, el postre. El manjar. Primera de Corintios 6:12. Porque esto también, este 6:12 tiene que ver con el pensamiento. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Esto es para aquellos que piensan, no tiene nada de mal. Una marihuanita, no. No todas nos convienen. Y no hay que dejarnos dominar. ¿Sigo o no sigo, hermano? Ya hay algunos atrás que se están torciendo. Capítulo 10, hermano. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿quién? Edifica. Entonces cuando tú vas a hacer algo, ya todo, pero diga conmigo esto. Conviene. Ahí dice, no todo me conviene. O sea que tú antes de hacer algo, tienes que pensar con qué viene. A su nombre. O sea, conviene. O sea, lo que yo voy a hacer, ¿qué trae detrás? ¿Qué consecuencias trae? ¿Sigo o no sigo, hermano? Entonces eso tiene que ver con ¿qué? Pensando. Piensa, hermano. Porque hay cosas que nomás duran 5 minutos y vas a perder todo lo que Dios te ha edificado. Por pensar nomás en un placer temporal. Hago conmigo así, ey, papi. Piensa, hermano. Piensa en tu vida, piensa en tu familia, piensa en tu futuro, porque Dios te ha traído a Clamor en el Barrio para darte un futuro extraordinario, para que tú seas bendición para tu familia. Entonces tienes que pensar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Acá tengo otras escrituras. ¿Le damos o no le damos? Vamos a ver qué dice acá. Gloria a Dios. Voy a cerrar con este consejo. ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? La palabra de Dios, hermano. Cuanto más palabra, tu mente se va a ir renovando. Y entonces tus pensamientos van a seguir fluyendo a través de lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más palabra, más te edificas. Y más tus pensamientos se alinean a la palabra. Entonces yo estoy pasando por un lugar y veo algo que no es mío. Y lo quiero agarrar y ¡pam! La palabra dice, ya no robes. Entonces la palabra me ayudó a pensar bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la palabra, Cristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la Biblia dice en 1 de Pedro, no lo busque, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es ¿qué? La palabra de Dios. Dios los bendiga. Gracias por haberme escuchado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te entregamos nuestra mente esta noche, Señor, nuestros pensamientos. Ordénalos, Padre, con tus consejos. Alíñalos con tu palabra. Gracias por este tiempo, por el alimento potente de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos y te daremos siempre todo el honor y toda la gloria. Muy buenas noches a todos los que nos han visto por el Facebook Live. Nos encontramos, Dios mediante, el día domingo, 11:30 de la mañana, hora de Costa Rica. Bendiciones a todos. Amén.